Los padres dejan una huella imborrable en la vida de los hijos a través de sus palabras, acciones, valores, principios y normas que guían el comportamiento de la familia. Ellos son los primeros referentes de vida de sus descendientes, es decir, son las personas a quienes niñas, niños y adolescentes admiran y buscan imitar desde la infancia temprana. Pero esta influencia puede ser positiva o no, por lo que es importante que madres y padres reflexionen sobre sus acciones, hábitos y formas de relacionarse con el entorno para evitar ser modelos nocivos para sus hijos. Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza, porque hablaremos de los desafíos que enfrentan los padres en la crianza y de su intención para ser los ejemplos de vida de sus hijos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Leticia Carvajal. Gracias por acompañarnos este martes de familia aquí en Diálogos en Confianza. Hoy con este tema que usted ya lo escuchó, el buen ejemplo de los padres. Qué importante tema y qué importante también reflexionar acerca de nuestras palabras, de nuestros comportamientos, de todo lo que hacemos día a día y que miren, nuestros hijos nada más están observando y absorbiendo absolutamente todo lo que ven de los papás, de las mamás, así que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con nuestros comportamientos. Lo invitamos a reflexionar acerca de este tema. Y bueno, pues quiero saludar con muchísimo gusto, ahorita va a aparecer, va a estar Lía Vadillo, junto con Magdalena Alejo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ya aparecerá Lía, gracias a Lía. Y bueno, también quiero saludar con muchísimo gusto a Azucena Celis, quien está ya muy pendiente de redes sociales, de llamadas telefónicas, de preguntas, de comentarios y de todo. ¿Cómo estás, Azu? Hola, Leti. Sí, así es, estamos completamente en vivo. Recuerde, a partir de las 9:30 de la mañana, a través de Facebook Live y de YouTube Live. Después que termina la conferencia matutina, nos enlazamos a la señal del 11, en la señal nacional. Así es que desde las 9:30 nos puede empezar a escribir a través de Facebook y de YouTube. Y también ahorita, si está en su casa y nos está viendo a través de su televisor, puede tomar el teléfono y marcar el 55 51 66 40 00. Ahí le van a tomar cualquier comentario y además todas las preguntas que empiecen a surgir, porque este tema de verdad está muy lindo. Cómo los papás son ejemplo, papás y mamás, primeros cuidadores, son ejemplos para los niños pequeños. Cómo la imitación se da de forma natural, así es que quédese a vernos porque el tema está muy interesante, Leti. Así es, muy, muy interesante, muy reflexivo, sobre todo también. Oiga, y también les recuerdo que está nuestra aplicación 11 más, 11 y el signo de más. Es completamente gratuita, usted se va a la tienda de aplicaciones, que la tienen absolutamente todos los teléfonos, ahí pone 11 más. Y bueno, usted va a poder acceder a todos los programas. Por supuesto, si se perdió el programa, por ejemplo, de ayer de Diálogos en Confianza, no se preocupe porque ahí le da clic a Diálogos en Confianza y bueno, va a encontrar absolutamente todos los programas, va a encontrar también, por supuesto, los programas en vivo. Ahorita, por ejemplo, usted nos puede ver, aquí le da clic, a ver si me... Y ahí, mire. Ya me estoy viendo. Así que ahí lo tiene usted. Completamente gratis todos los programas, todos. Además puede ver series que ya pasaron hace muchos años y si se quiere pues volver a ver, por ejemplo, Soy tu fan, pues ahí la encuentra completamente gratuita. Recuerde, el 11 va contigo. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Voy a presentar a nuestras invitadas y a nuestro invitado del día de hoy. Y quiero comenzar con Fabiola Vargas. Ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta cognitivo-conductual, cofundadora de la clínica psicológica Feeling and Healing. Sentimiento y sanación, ¿es? Sí, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, estoy muy contenta de estar con ustedes. No, contentos estamos nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Mari Caracheo, psicoterapeuta de familia y pareja con enfoque sistémico y humanista del Instituto de Entrenamiento e Investigación en Psicoterapia Personas Así. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, encantada también de estar contigo y con el grupo. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Marco Grimaldo Posadas, licenciado en Pedagogía y académico de la Facultad de Estudios Superiores FES Aragón.
de la UNAM, por supuesto, director de la sucursal San Juan de Aragón de SAPIM, que es Servicio de Atención Psicológica y Multidisciplinaria AC. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, gracias. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, quisiera comenzar contigo, Madi. ¿Por qué los padres y las madres son los primeros referentes de los hijos y de las hijas? De alguna manera comentaba que ¿no? el vínculo que se crea desde la vida prenatal del ser humano, pues ya va creando, ¿no? un apego importantísimo que es único y que evidentemente al momento de nacer pues se va efectivamente dando esta diada en la que te encuentras en espejo y vas aprendiendo en espejo. Y obviamente es maravilloso ver cómo ¿no? el bebé reacciona a la gestalt de la mamá, a la cara, ¿no? a las características primordiales, y entonces la mamá sonríe y el bebé aprende a sonreír, ¿no? La mamá, el bebé hace sonidos y la mamá los repite, y entonces va creando ese vínculo tan importante para la vida, que por un lado da muchísima confianza y seguridad en el niño, pero además que van haciendo, ¿no? los primeros aprendizajes de vida. Entonces, por supuesto que se convierten en referentes importantísimos. Alguna vez me recuerdo a mi papá decir que mi hermana se había ¿no? llenado la boca así de haber comido, ¿no? una papilla, etcétera, y que bueno, le pareció fantástico y le tomó una foto y dijo, wow, estás hermosa, ¿no? Y después dijo, ay, creo que no estoy haciendo tan bien porque estoy celebrando algo que después le voy a decir que se limpie, ¿no? Entonces es como, oh, ¿qué hago, no? O sea, y entonces efectivamente así es como vamos finalmente educando y vamos de alguna manera premiando o castigando, en el pasado así lo hacían, ¿no? Ciertas conductas que van efectivamente pues generando todos unos patrones de comportamiento a lo largo de la vida. Por supuesto. Oigan, fíjense que hicimos una pregunta en redes sociales. Preguntamos, ¿te consideras un buen ejemplo para tus hijos? Y participó muchísima gente, cosa que agradecemos muchísimo. Y pues sí nos pareció como también muy importante que la gente de repente reflexione, ¿no? Y ese tipo de preguntas los papás pocas veces se lo hacen. ¿Realmente soy un buen ejemplo para mis hijos? ¿Qué les parece si vemos lo que nos contestaron en redes sociales? Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿te consideras un buen ejemplo para tus hijos? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Elia Cruz. Cada día trabajo en ello. Aceptar nuestros errores es parte de la enseñanza. Trabajo en eso todos los días para sacar la mejor versión de mí. No es fácil. No solo lo intento, me ocupo. Aida Méndez La Suertuda. No, pero me esfuerzo. Alma Huaracha. Intento. Nadie es perfecto. Doy lo mejor de mí. Maru Coronel. Pues sí, se da lo mejor que tenemos para que ellos se eduquen en casa y aprendan en la escuela. Carmen Flores Rodríguez. Dice mi hija de 8 años que sí, porque le enseñamos el bien y el mal. JBR Luján López. Pues supongo que sí. Creo que soy una persona recta y honesta. Hago lo que puedo, pero me equivoco. Espero que lo que soy sea suficiente. Ma Isabel Cantera. Sí, orgullosamente. Un día me expresaron lo orgullosos que están y dijeron, nos falta mucho para llenar tus zapatos y llegar a los talones. Pues ahí tiene usted las respuestas de las personas que nos hacen el gran favor de participar en estos sondeos que hacemos a través de redes sociales y que por supuesto nos ayudan muchísimo para nutrir este programa de Diálogos en Confianza. Muchísimas gracias a todas las personas que participan en ellos. Fabiola, ¿qué ejemplos específicos de comportamientos, por supuesto, observan los hijos, las hijas de manera constante en los padres y que sí les pueden quedar muy marcados? Fíjate que uno de los que más me gusta como explicar tiene que ver con la socialización, las habilidades interpersonales. ¿Qué tan eficaces van a ser estas habilidades
va a depender totalmente del entorno, de cómo nuestro primer entorno social, la familia, nos educa y nos enseña. O sea, acuérdate de este concepto de Bandura, del moldeamiento y el modelamiento. Entonces, si nuestra familia es poco habilidosa para socializar y para interactuar con otros, nosotros vamos a aprender desde ahí. Y fíjate que en la clínica es algo que se ve muy recurrentemente. Personas con un déficit de habilidades interpersonales que tienen diferentes problemas y malestares por eso, por no encajar, por no saber cómo establecer relaciones, o que no se dan cuenta que son violentas porque solo están reproduciendo un comportamiento como, dicen que grito mucho, yo no me doy cuenta, pero dicen que grito mucho, todas mis parejas me dicen lo mismo, en el trabajo me dicen lo mismo, mis amigos me dicen lo mismo. Y claro que no se dan cuenta porque es un comportamiento aprendido que no está, o sea, que no tiene un buen nivel de análisis y que tampoco sabemos cómo modificarlo al final del día. Puede que lo observe, pero ¿cómo lo modifico? Si para mí es una naturalidad con la que se vive, ¿no? En mi casa todo el tiempo gritaban y así se hablaban entre todos, inclusive si le agregas como palabras medio groseras o violentas, pues así me relaciono con el entorno. Me genera malestar por el resultado, pero no entiendo por qué es el resultado. Entonces, el tema interpersonal, está muy marcado en lo familiar. Ahora, Marco, ¿qué tanto influye el tiempo que los padres le dedican a los hijos para que tengan esta cercanía emocional y los padres se conviertan en un referente? Porque ahorita también, pues vivimos, y lo hemos platicado muchísimo en este programa, un tiempo de mucha separación entre padres e hijos, ya sea por trabajo, ya sea por tecnología, ya sea por falta de tiempo, ¿no? Y entonces de repente, pues antes tal vez nuestra generación convivíamos parte de nuestro tiempo, nuestro día con nuestra mamá, ¿no? Y teníamos como ese referente todo el tiempo, y ahora no, o sea, muchas veces el referente de los jóvenes pues es el teléfono, son las redes sociales, ¿no? O sea, y ¿qué tanto influye ahora el tiempo que pasan los papás con los hijos? Sin duda alguna, bastante. Influye de manera muy, muy directa y muy fuerte. Mencionabas que lo más cercano que tenemos o que tienen los niños en este caso es la tecnología. En el mejor de los casos pudiera ser los abuelitos, las abuelitas, las tías, porque no hay que dejar de lado también estas familias, los diferentes y diversos tipos de familias que hay, donde mamá trabaja, en donde papá trabaja, en donde solo está mamá, en donde solo está papá, y de alguna u otra forma, justamente por esta necesidad de trabajar, por los horarios tan apretados o tan prolongados en los trabajos, otras personas son quienes se están dedicando a criar y a formar a estas nuevas generaciones. En ese sentido, lo digo igual con mucho respeto para toda la audiencia y para quienes estamos aquí presentes, les decimos mucho a los papás que nosotros atendemos: tu hijo, tu hija no tienen la culpa de que te hayan hecho enojar en el trabajo, de que has tenido un mal día en el transporte, de que no alcanzarás a llegar puntual. Tienes que dedicarle tiempo de calidad. El tiempo de calidad no es darle el teléfono, no me molestes ahorita, no es dejarlo que juegue con los videojuegos, no es dejar que vea la televisión. Tiempo de calidad es, ven, vamos a platicar, vamos a comer juntos, vamos a ver, ¿ya hiciste tu tarea? ¿No? Ok, la realizamos, vamos a jugar, porque también eso es sumamente importante para el desarrollo de los menores. Hemos visto, y bueno, las compañeras psicólogas no me van a dejar mentir, que ha habido muchos déficits, tanto perceptivos, psicomotor, de unas generaciones a la fecha. Sí. Les pregunto, jugábamos al avioncito, al resorte, a la cuerda, atrapadas, correr, movimientos, motores gruesos. Las generaciones de hoy en día realizan menos actividades motoras, gruesas y más finas en teoría, porque únicamente están manipulando objetos con los dedos, con los pulgares exactamente, con las tabletas, los videojuegos, los celulares. Entonces eso también merma de alguna u otra forma el crecimiento y el desarrollo de estas nuevas habilidades o de estas habilidades cognitivas, tanto básicas como posteriormente superiores. Y de alguna u otra forma tenemos que buscar también ciertas estrategias para poder tener ese inicio en el proceso de comunicación funcional, porque hablamos de las emociones, por ejemplo. Incluso a algunos de nosotros se nos complica en este punto de nuestra vida expresar nuestras emociones. Tenemos que iniciar en un nivel un poquito más bajo, ¿sí? Tomando en cuenta a lo mejor a nuestros niños, a nuestras niñas, para decisiones que no son
que son importantes pero que no son fundamentales para esa situación, como, ok, vamos a salir el fin de semana, ¿qué te gustaría hacer? No, pues que ir al cine. Ok, recuerda que en la familia somos tu mamá, tu papá, tus abuelitos y tu hermano mayor que va a ir con su novia. Entonces, si quieres ir al cine hay que buscar una película que pueda ser de interés para todos los que vamos a ir al cine. Y con esas pequeñas estrategias podemos solidificar esta parte de comunicación verbal y posteriormente ir escalando en esta parte de la comunicación afectiva. Muy bien. Bueno, pues yo los quiero invitar a ver esta entrevista con Carla Barrios Rodríguez. Ella es psicóloga y justo nos habla sobre los padres como los primeros referentes de los hijos y de las hijas. Vamos a escucharla. Mamás y papás son los primeros referentes que tenemos, además de las personas cuidadoras que están cerca en nuestros momentos de vida. Y esto es muy importante porque son los primeros seres que nos van a proteger y nos van a dar técnicamente un contexto de lo que estamos viviendo. En ese sentido, la función de las personas adultas que están acompañando a una crianza tiene que ver con sostener, con contener, con además moldear un poco la experiencia de una persona que está recién salidita al mundo. Y en ese sentido, pues todo lo que vamos aprendiendo de ahí va a ser importante. Las crianzas o las personas que están recién nacidas van a aprender del mundo que conocen, porque en ese momento su organismo está en un proceso de desarrollo. En ese momento todo lo que va pasando, todas las experiencias que vamos teniendo a nivel sensorial y a nivel de lo que vamos sintiendo, lo vamos integrando. Entonces, muchas veces pensamos que lo más importante es el lenguaje, pero en realidad lo más importante es lo que hacemos. Una cría que nunca es tocada, que nunca es sostenida, que nunca es abrazada, va a aprender que ese sostén no lo va a tener y muy probablemente aprenda a sentir miedo. Por eso es tan importante la forma en la que nos comportamos con las crías. Los primeros años de vida, lo más importante que tenemos para aprender es toda nuestra experiencia sensorial. Las crías aprenden a partir de su cuerpo y de lo que van sintiendo. Y en ese sentido, el entorno que favorecemos, el entorno que ponemos, va a ser muy importante porque le vamos a decir si el mundo en el que está es un lugar seguro, si el mundo en el que está es un lugar inseguro porque es violento, o si el mundo en el que está es un lugar muy caótico porque no sabe qué va a esperar, si un buen trato o un maltrato o una situación caótica. Dicen las personas que se especializan en neurodesarrollo que un bebé o una persona que acaba de nacer tiene que tener el mismo contexto de vida por lo menos el primer año, o sea, lo sugerible serían los 2 primeros años de vida fuera del vientre, con las mismas características que tenía dentro del vientre, porque en ese momento su cerebro está en formación, entonces necesita saber y sentir que su entorno es un entorno seguro. Eso implica que si tiene hambre se le dé de comer, que si tiene una necesidad se le acompañe, necesita caricia, necesita sostén, necesita ser visto, o sea, hay muchas cosas que requieren una persona porque eso favorece que su desarrollo del cerebro esté lo más fortalecido posible, ¿no? O sea, necesita tranquilidad, necesita situaciones de mucho bienestar para que entonces sienta que puede confiar en el entorno. Muchas gracias a la psicóloga Carla Barrios por esta explicación muy interesante. Y les quiero compartir, ya están llegando los comentarios, llamadas, ya hay varias preguntas. Por ejemplo, en Facebook, Rafael Bernal nos dice, los buenos ejemplos dan alegría y mucha autoestima. Así es. Ofelia Acevedo, ella pregunta, ¿a qué edad se toma conciencia de los ejemplos de vida, ya sea para bien o para mal? ¿Y cómo romper con dichos ejemplos en caso que sean negativos para reforzar de manera consciente lo que sí se va a quedar? Bueno, a mí me parece súper importante el reconocer que haya ejemplos que tal vez no son tan útiles para empezar. Ahora, ¿desde qué edad empiezan a formularse estos aprendizajes? Desde los primeros años de vida. Los niños aprenden del entorno experimentando, observando. Entonces, desde los primeros años de vida aprenden. Ahora, ¿qué pasa si aprenden un ejemplo no tan útil? Bueno, desde esta conciencia de adulto, porque un niño no lo va a tener formada hasta que el cerebro termine de desarrollarse en la adolescencia, 22 años. Entonces, el adulto puede tomar control de esto y decir, ok, tal vez yo ya di un ejemplo que se está repitiendo e imitando,
Entonces yo con mucha conciencia tengo que modificar ese comportamiento y reenseñar esto al niño. Entonces tal vez yo le enseñé a comer mal, pero ahora yo puedo enseñarle de igual manera a comer mejor. Pero todo es mediante pues esta imitación del comportamiento. No puedo solo decírselo verbalmente porque la instrucción queda solo en el aire. Para esa etapa de desarrollo es mucho más importante el comportamiento que las verbalizaciones. Entonces, desde ahí. Aquí es en donde yo creo, de pronto, como de buen ejemplo o mal ejemplo, resulta muy difícil de captar, porque finalmente es un juicio de valor. Y entonces ese juicio de valor en realidad no lo podemos tener tan claro, sino hasta justamente pasando la adolescencia. Que es cuando, digo, en la adolescencia es cuando se crea, ¿no? Como ya una escala de valores. Y tenemos una conciencia distinta. De niños simplemente aprendemos todo. Imitamos. Aprendemos lo que está en nuestro entorno y además a través de esa imitación pertenecemos a ese núcleo familiar. O sea, aquí me parezco en la medida en la que pertenezco y pertenezco en la medida en que me parezco. Entonces, de alguna forma, pues ahí la imitación es clarísima, ¿no? Y me comporto tal cual se comporta mi papá, mi mamá o mis referentes principales. Entonces, es interesantísimo ver cómo un niño se relaciona con su muñeco, muñeca, y entonces le regaña como le regañan a él. No. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos para ya concluir con esta idea. Sí, claro. Regresamos, no se vayan, aquí con más, tenemos más en Diálogos en Confianza. Los niños y niñas imitan los comportamientos de los adultos que los rodean. Tener buenos referentes les ayudará a desarrollar valores y construir hábitos positivos para su vida. A diferencia de otros modelos que los niños pueden tener a lo largo de su vida, como los maestros y amigos, las influencias continuas de los padres forman comportamientos y valores de manera efectiva. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza con el tema El buen ejemplo de los padres. Madi, perdón, te tuve que interrumpir. No, al contrario. No, pero entonces decía yo que como los niños también reproducimos, ¿no? Con nuestros juguetes, etcétera, pues la misma dinámica que vemos, la misma forma en la que nos tratan, etcétera, y entonces, pues, o sea, va haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, qué difícil es cuando tenemos un modelo de familia en donde mamá y papá no están de acuerdo, ¿no? En donde mamá dice, no te parezcas a tu padre o tu papá te dice, no lo hagas como tu mamá, ¿no? Y entonces colocamos a los hijos en un conflicto de lealtad porque justamente para pertenecer, para ser hijo de mamá, pues debo poderme parecer a mamá. Para ser hijo de papá necesito parecerme a mi papá, y si uno y otro me dicen que no puedo tomar algo de ti o de ti, entonces todo está en conflicto en mí. Y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo defino? ¿Qué decido? ¿En qué tomo de uno o qué tomo del otro? Porque entonces ya ahí estoy en un conflicto severo. Por supuesto. ¿Tenemos más preguntas? Sí, tenemos más preguntas y comentarios. De hecho, acá en YouTube teníamos una. Nos dice acá así se llama, buen día. En cuanto a la convivencia con abuelitos, ¿cómo lograr el equilibrio entre el aislamiento de la familia de origen y dar continuidad al legado de valores? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, para empezar, tendremos que entender las diferencias de brecha generacional que hay entre, por ejemplo, los hijos que son criados por abuelitos y los que son criados por sus padres. Para los abuelitos, en esta fase de desarrollo, ya las personas de la tercera edad, por ejemplo, disminuyen el nivel de socialización. A veces porque no se puede, no porque no quieran, sino porque ya va disminuyendo. Hay ciertas cuestiones en su vida que van cambiando y que entonces, si el hijo es criado por los abuelitos, imagínense este tema, ¿no? Del cómo socializar si mis abuelitos, mis tutores primarios, pues no lo hacen.
no me sacan a ningún lado y porque no pueden, no se da el tiempo, ¿no? Entonces tendríamos que considerar las diferencias también desde ahí que cambia generacionalmente para empezar a agregar esas cosas que son necesarias para el desarrollo del niño, como un buen nivel de socialización, un buen nivel de comunicación, que a veces con los abuelitos hay una queja muy común entre la gente, ¿no? Que dicen, ¿por qué mis papás conmigo fueron así, pero como abuelitos son, pero otra cosa totalmente distinta, ¿no? Es cierto también eso, como que ya con los nietos ellos ya cambian, se vuelven menos rígidos, se vuelven menos estrictos y a veces eso también es un problema. Entonces, detectar cuál es el sistema de crianza que están dando y cómo lo están dando es un punto fundamental para a partir de ahí tal vez proponer un nuevo sistema o complementar ese sistema. ¿Por qué es importante la congruencia entre las palabras y las acciones? Mira, definitivamente yo creo que las acciones van mucho más a generar ejemplo que las palabras. Totalmente. Y además es súper importante tener la congruencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se piensa. Porque entonces, o sea, justamente somos muy disonantes, muy incongruentes cuando decimos una cosa y hacemos otra, ¿no? Cuando nosotros decimos no pegues, ¿no? Y además te voy a enseñar a no pegar, ¿cómo? Dándote la primera nalgada, ¿no? Que no pegues, ya te dije que no lo hagas, ¿no? Y entonces, pues eso resulta, ¿no? ¿Cómo me estás enseñando a no pegar pegándome, ¿no? Y es una gran inconsistencia y obviamente de ahí cómo tomamos como seres humanos y sobre todo un niño la decisión de con qué me quedo. Y lo único que sí se queda es, no hay un aprendizaje de si pegar o no pegar, lo que hay un aprendizaje es de qué miedo me da el adulto que está a cargo y que por supuesto lo único que genera en mí es mucha angustia y ansiedad. Y entonces eso se queda, la huella emocional por un lado y el otro aprendizaje incongruente de qué tengo que hacer con esto o cómo me defiendo de. Exactamente. Ahora, complementando un poco esa idea, nada más, yo recomiendo muy seguido que, por ejemplo, los papás a veces lidian con esta incongruencia, ¿no? De que quiero educar una cosa pero actúo otra. Siempre recomiendo que tengan como un sistema de valores bien establecido de donde puedan partir ellos. Por ejemplo, si yo quiero modificar el cómo te comportas tú, primero tengo que construir qué formato quiero para mí, cómo quiero comportarme allá afuera con los otros, cómo quiero vivirme allá afuera. Y partiendo de eso, si yo quiero enseñarte disciplina, yo tengo que abogar a ese valor, ser más disciplinado. Y entonces, como ya tengo una línea de dónde agarrarme, no estoy perdido en el aire, sino digo, claro, a ver, yo quiero vivir la disciplina y quiero enseñársela. ¿Cómo se ve una persona disciplinada? ¿Cómo actúa una persona disciplinada? ¿Cómo actúa una persona amable? ¿Cómo actúa una persona generosa? Y si tienes un sistema construido de valores para ti como adulto, puede que desde ahí lo estés actuando todo el tiempo y entonces el niño pueda decir, ah, ok, me dicen que sea amable, pero ya vi cómo es ser amable. Mi mamá todo el tiempo me enseña cómo es ser amable con otros. Entonces, para que estas incongruencias vayan disminuyendo, yo creo que primero había que construir un sistema de valores para los adultos. Claro. Y sobre todo que ese sistema de valores, perdón, sea súper congruente. A veces yo les he sugerido a los papás de adolescentes, por ejemplo, que elijan verdaderamente 3 valores importantes bajo los cuales se realice la educación. Entonces, por ejemplo, si tienes el valor de la honestidad, ¿no? O sea, es efectivamente el poder. Si un hijo adolescente bebe de más, ¿no? Y te llama por teléfono y te dice, por favor, ven por mí, ¿a qué debes responder? ¿No? O sea, porque si el valor es la honestidad, es aquí estoy, ¿no? Contigo y vamos a platicar de esto, pero de una forma diferente que es inadmisible y entonces estás castigado de por vida y no puedes volver a salir, etcétera. Porque entonces, ¿qué estoy castigando? Y entonces a lo mejor estoy castigando la honestidad. Entonces necesito tener muy claro qué es realmente lo que quiero enseñar en términos de valores para que toda mi conducta y la forma en la que me relaciono con mis hijos e hijas sea a través de esos valores. Pero necesito elegir claramente cuáles van a ser para poner siempre en primer lugar aquello que considero que es lo importante que verdaderamente se quede. Tenemos como varias preguntas, no sé si pueda ser después del testimonio o lo echamos una vez, porque hay muchos comentarios sobre estas crianzas que de repente los abuelitos, hay valores en ciertas casas y se van con los abuelitos y hay otros valores, pero incluso, por ejemplo, Víctor nos dice, desafortunadamente,
hay suegros tóxicos que aunque reconocen y saben que sus hijos no tienen valores, quieren educar a sus nietos de la misma forma bajo el argumento que son los abuelos, pero saben que no están haciendo bien. ¿Qué podemos hacer nosotros para que no pierdan los valores que se les inculcan en nuestra casa? Considero que es importante delimitar eso. A ver, ¿quiénes son los papás? Si están presentes los padres, ¿quiénes son? Y a partir de ahí delimitar las demás figuras de autoridad, abuelos, tíos, etcétera. Una vez hecho esto, hay que identificar qué estilo de crianza es el que se está teniendo en casa con mamá y con papá, o en casa con mamá y en casa con papá, o en casa con los abuelitos, etcétera. Y a partir de eso, de manera muy sencilla, pudiéramos comenzar a hacer un listado. Ok, de esta manera que está educando mamá, ¿qué aporta? De esta manera, ¿qué no está aportando tanto? ¿Qué no está favoreciendo tanto? En otra esfera, con papá, si es que son separados, por ejemplo. Con papá, con estas conductas, con estos límites, ¿qué está aportando? ¿Y qué no está aportando tanto? En otra esfera, con los abuelitos. Y de esa manera podemos identificar y darnos una idea un poquito más clara de lo que se quiere, primeramente para el menor, para la menor, y posteriormente como familia, como el sistema familiar, en ese sentido. Que un poco agregando solo, tal vez es una versión más pesimista de la historia, que siempre agrego ese lado porque existe. Tal vez en este buen modelo de querer como integrar los modelos de crianza y ponernos de acuerdo, sería idóneo, claro, sería lo más ideal, pero ciertamente es complicado cuando venimos de entendimientos diferentes en familias y casi siempre es un conflicto. Entonces yo siempre abogo a crear un tercer escenario donde, ok, supongamos que no nos ponemos de acuerdo, que ellos van a educar como quieren educar y que no están enseñando esos valores o que no están enseñando eso que yo quisiera que aprendiera el niño. Entonces, ¿y qué va a ser un conflicto? Mejor ya ni lo peleo, porque me van a decir, porque yo escucho a mucha gente, ¿no? Que, por ejemplo, con la alimentación, no es que porque lo tienes tan flaco, es que lo vas a enfermar. Y el niño tiene un problema muy serio tal vez con este tema del, no sé, ser muy ansiosito y querer comer y comer y comer. Y en la familia de papá tal vez dicen, ay, sí, come lo que quieras, ¿qué tiene? Está sanito así. Y entonces tal vez esas creencias no van a ser similares y no se van a entender unos con otros, pero lo que yo puedo hacer desde mi ángulo es esos comportamientos que no se están aprendiendo acá, yo debo delimitarlos, tener una lista muy bien elaborada para que eso que no se está enseñando acá, no se está educando acá, yo lo pueda educar, tener como un sistema complementario. Ok, acá no, y tal vez va a asistir a casa de la familia paterna 3 veces al mes o 4, pero aunque esas 4 veces sí tengan un impacto, yo tengo que formular un plan para que entonces yo complemente de este otro lado y haga todos los esfuerzos para enseñar estos comportamientos que sí quiero, aunque yo no esté de acuerdo y no nos pongamos de acuerdo entre familias. Efectivamente. Vamos a escuchar ahora este testimonio de Arad Herrera, que él nos cuenta, bueno, es un padre de familia que nos cuenta pues cómo ha sido la relación con sus hijos respecto a la crianza. Vamos a escucharlo. Tengo 71 años, estoy casado actualmente desde hace 42 años. Tengo 3 hijos, soy padre de 3 hijos, la mayor de 35, el otro de 33, y la más chica de 32. Considero que empecé a ser papá un poquito tarde, porque mi primera hija nació cuando nosotros teníamos 36 años. Me sentía que estaba un poco tarde para ser papá, para empezar a ser papá. Porque de 37 años, ¿cuántos años iban a pasar para que yo tuviera la energía y el tiempo de criar a mis hijos, de estar con ellos? Para mí el hecho de ser padre es muy significativo, es algo que siempre deseé. Desde que nos casamos y que queríamos tener hijos, mi propósito era ser un padre presente, estar con mis hijos, y así lo hice desde que nacieron, de estar presente en cambio de pañales, mamilas, desveladas, la bañada, todo esto. Traté de ser un padre diferente al padre que yo tuve, porque el padre que yo tuve era como que más ausente, era un padre que trabajaba afuera, y quise ser un padre presente para no perderme ninguna de las etapas del crecimiento y el desarrollo de mis hijos. Siempre he tratado de ser un buen ejemplo para mis hijos,
y no así como proponiéndomelo y diciendo, voy a hacer esto porque quiero ser buen ejemplo. No, simplemente viviendo el día a día como es. Y los resultados que ahora ya mayor y que mis hijos que son adultos estoy viendo, yo sé que sí fui buen ejemplo y que sigo siendo buen ejemplo para ellos. Mi esposa me dice que está satisfecha, que siente que hemos hecho las cosas bien. Hasta este momento de nuestra vida, mi esposa y yo hicimos un buen trabajo y seguimos haciéndolo, porque no dejamos de ser padres porque los hijos son adultos o porque son independientes. Siempre seguimos pendientes de ellos. Considero que la labor que hicimos es buena y me siento satisfecho. Me siento honrado y honrado de la pareja que me tocó. Y considero que los dos, que ella y yo, somos un buen ejemplo para nuestros hijos. Un buen ejemplo como padres. Y que yo creo que ellos empiezan a replicar lo que aprendieron con nosotros, con sus hijos ahora. Muchas gracias al señor Arad por este testimonio y bueno, pues muchísimas felicidades por esa familia tan bonita que ha formado y pues qué bonito también que diga, me siento satisfecho con el ejemplo que le hemos dado a nuestros hijos, ¿no? Sí, por supuesto, y algo que me hizo reflexionar mucho también es la buena pareja que hicieron, ¿no? O sea, porque efectivamente desde ahí viene, ¿no? Esta vinculación entre mamá y papá, esta congruencia para poder hacerle frente al reto de educar hijos, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, al cabo de los años, poder decir, me siento muy satisfecha de lo que hemos hecho, claro, ¿no? Porque de alguna manera creo que ahí había, ¿no? Pues una alianza sólida para poder hacerle frente a la crianza, ¿no? Efectivamente. Ahora, depende también de la personalidad del hijo que yo pueda seguir más los comportamientos de mi papá o de mi mamá. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que a mi papá le gusta mucho saludar a toda la gente y hasta le gustaba caminar por las calles y ir saludando y parándose con toda la gente. Y a mí me gustaba mucho hacer lo mismo. Y mi mamá era un poco más retraída y decía, no, yo mejor me voy por la otra calle porque me da pena estar saludando a tanta gente. Y era todo lo contrario. Yo decía, no, yo me voy con mi papá. Y me decía mi mamá, ay, eres igualita a tu papá. Te encanta estar platicando y saludando a medio mundo. Y esa era, y bueno, sigue siendo mi personalidad, ¿no? Siempre dicen que me ando ahí, como dicen, como rebozo. Todo el tiempo me tardo hasta más en llegar porque siempre estoy saludando a toda la gente. Pero eso depende de la personalidad. Y, por ejemplo, mi hermana es igual que mi mamá, ¿no? Más retraída, más no le gusta y ese tipo de comportamientos. Y mi mamá me lo decía en el mejor de los sentidos, como diciendo, ay, eres igualita a tu papá, sí, claro, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando te dicen, eres igualito a tu papá, pero en ese sentido casi de... Como una ¿Qué tanto daño le puedes hacer a un hijo que lo comparas con tu padre, pero en un tema de reclamo, incluso hasta de odio, ¿no? Sí, claro. Pues es que al final del día es etiquetar a la persona, es hacer un juicio de valor, o sea, no le estás diciendo eres mala persona, o sea, porque los papás creen eso, no le dije nada, nunca lo ofendí, nunca le hice daño, pero estas frases que están llenas de una connotación negativa es, ay, no puede ser, eres igual a tu papá, es claro que hay una etiquetación, hay un juicio de valor detrás que va a afectar en el cómo se formula la identidad de la persona y la identidad tiene que ver con el cómo yo me formo un concepto de mí mismo, es mi autoconcepto. Y si en mi propia casa todo el tiempo están metiendo este tipo de frases en donde hay una etiquetación negativa, yo aprendo a verme como alguien con algo malo. O sea, yo lo veo en la clínica todo el tiempo. Se describen a sí mismos como, no sé, pero yo siempre supe que algo muy malo había en mí. No sé, pero yo siempre supe que algo muy extraño tenía yo. Y no, a veces eso tiene que ver con cómo el entorno nos hizo creer que somos un algo, pero no somos eso. Tal vez sí, nuestros gestos eran como nuestro papá. Tal vez sí, nuestra forma de comer, nuestra forma de experimentar emociones, porque el temperamento es eso. Pero eso no implicaba que fuera algo negativo. Pero la persona lo asume como algo negativo y entonces a partir de ahí su autoconcepto se daña, porque entonces soy un mal ser humano, soy una persona inadecuada, soy una persona incorrecta. Y viene desde ahí, desde el cómo nosotros empezamos a vivirnos con estas etiquetas que, y ojo, o sea, yo entiendo que tal vez no lo hacen con mala intención, pero al final del día lastiman y generan un daño que después tiene que ser trabajado. Pero y a veces sí se hace con mala intención. A veces. Exacto, por eso, o sea, yo pienso que de alguna manera de la relación de pareja, ¿no? Finalmente se decide mucho
de la forma en la que se ejerce la maternidad y la paternidad. Y entonces cuando tú le dices a un hijo, qué horror, te pareces a tu padre, ¿no? Igualito a tu madre, entonces es como borrarle la mitad de la identidad, ¿no? O sea, porque todos llevamos a mamá y a papá, en cada célula de nuestro cuerpo, ¿no? Están ahí unidos esa parte femenina, esa parte que tenemos de mamá, esa parte que tenemos de papá, y cuando nos indican que no debemos o que está mal parecernos a alguno de ellos, es como borrar o escindir la mitad de nosotros para poder ser quienes somos, porque nuestra naturaleza nos indica que venimos de ambos, ¿no? Y entonces efectivamente tendríamos derecho a parecernos, y nuevamente volvemos a esta parte de parecernos nos hace pertenecer. Entonces no solo me niego la mitad de mí mismo, sino me niego mi propio origen. Y cuando en realidad además, pues mi mamá o mi papá son quienes eligieron esa pareja para mí. O sea, yo soy la persona perfecta para esos padres, ¿no? Y esos padres son la pareja, los padres perfectos para mí. O sea, empatamos de manera perfecta. Entonces, con todo lo bueno y lo no tan bueno, ¿de acuerdo? Y aquí es donde la connotación incluso, yo muchas veces he dejado de hablar de el mal ejemplo o el mal comportamiento para decir, a ver, hay cosas buenas y no tan buenas, útiles o no tan útiles, pero esta connotación, ¿no?, a veces resulta tan lesionante que al final vamos actuando en función más de esa lesión y que a ver, al final del día, verdadera identidad. Sí, claro, y al final del día que también es válido que podamos encontrar comportamientos que no son útiles en el desarrollo del niño, pero yo cambiaría un poco el enfoque justamente en lugar de decir te pareces a tu papá con esta connotación negativa, es mejor enfocarse en el comportamiento. Si lo que quieres modificar es un comportamiento, que es válido querer modificarlo porque no es útil tal vez, es decirle, oye, vi que tú reaccionaste de esta manera, cuéntame por qué reaccionaste de manera. Y le enseñas tal vez un comportamiento nuevo, pero no le dices, eres igualito a tu papá. O sea, te enfocas en la acción que hay que modificar, pero no atribuyes cosas negativas, no te vas a una etiquetación. Entonces, podemos cambiar comportamientos, sí, porque hay niños que tienen un temperamento complejo, pero no irte directamente a una etiquetación y a fomentar este mal autoconcepto. Por supuesto. Ahora, Marco, ¿qué se necesitan o qué necesitamos los hijos para tomar distancia? Porque yo no sé si estoy mal, ustedes son los expertos, pero para tomar distancia y cuestionar también los comportamientos y las formas de ser nuestros padres. Porque sí, de repente hay momentos que como hijo también debemos decir, ojo, necesito un poco de distancia porque esto no me está haciendo bien papá, mamá. Tenemos un minuto para contestar. Sí, claro. Algo que hay que tomar muy en cuenta, a lo mejor en una situación utópica, es que los padres, en este caso, cumplen con dos roles. El rol de padre o madre, y a su vez el rol de esposo y esposa. Y hay que saber identificar en qué momento soy esposo, esposa, y en qué momento soy mamá y papá. Porque también eso, hay ocasiones que los conflictos o los problemas que hay entre pareja se trasladan a la familia, se trasladan a los hijos. Entonces, primeramente sería identificar eso. Identificar. Bueno, pues vamos a hacer una muy breve pausa y seguimos con más de este tema, pero antes de ir a la pausa los invito para ver esta cápsula que nos preparó nuestra querida Marisa Escribano. Así que vamos con ella, vamos al corte y regresamos con más de este tema. Muy buenos días. La crianza de los hijos es una de las responsabilidades más importantes y significativas que asumen los padres. Y en este sentido, el ejemplo que los padres brindan a sus hijos desempeña un papel fundamental en la formación de su carácter, sus valores y el comportamiento. El buen ejemplo no solo impacta en la infancia, también moldea su desarrollo a lo largo de toda su vida. Los padres son los primeros modelos a seguir de los hijos. Desde temprana edad, los menores observan y asimilan todo lo que hacen sus padres, ya sea consciente o inconscientemente. Por tanto, es muy importante que papás y mamás sean conscientes de la influencia que ejercen sobre sus descendientes y se esfuercen por ser ejemplo en todo momento. El buen ejemplo se manifiesta en diferentes aspectos de la vida. En el ámbito de los valores y la ética, los padres o tutores son los encargados de transmitir los principios morales sólidos y el comportamiento ético adecuado.
Si estos actúan con integridad, con respeto, empatía y responsabilidad, es probable que sus hijos los reflejen en sus acciones. Los adultos tenemos gran influencia en la forma en que los hijos desarrollan sus habilidades sociales e interpersonales. Los niños aprenden también a relacionarse observando cómo lo hacen sus papás. Si los padres son amables, compasivos y respetuosos en sus relaciones, es probable que sus hijos adopten un comportamiento similar y se conviertan en personas empáticas y colaborativas. Si en la familia se valora la educación, se interesan por el aprendizaje y fomentan la perseverancia y la disciplina, existe la posibilidad de que los hijos adquieran hábitos de estudio positivos y se esfuercen por alcanzar metas académicas y profesionales. El buen ejemplo de nosotros es fundamental para el desarrollo integral de nuestros hijos. Nos vemos la próxima semana. La falta de tiempo, estrés y agotamiento, así como culpa y miedo a la autocrítica, son desafíos que los padres enfrentan al momento de ser ejemplos positivos para sus hijos. Cuando las personas adultas, en términos generales, y sobre todo quienes estamos criando, tenemos un discurso verbal, pero nuestro comportamiento es otro, es decir, que somos incongruentes, las crías se van a quedar más con nuestro comportamiento. Siempre el lenguaje más importante es lo que hacemos, la forma en la que tenemos actitudes o comportamientos más allá de las palabras. Más que pensar en una manera correcta, es la forma en la que vamos a favorecer un mejor desarrollo. Si yo tengo un proceso donde no atiendo mis necesidades, donde me descontrolo, donde no tengo regulación emocional, eso es lo que le estoy enseñando a la cría. Entonces acá lo que hay que hacer es, si yo aprendo a regularme emocionalmente, y regularme emocionalmente quiere decir que si estoy muy enojada, en lugar de violentarte, te voy a expresar mi enojo en este tono. Y voy a hacer todo para no lastimarte en ese proceso. Porque ahí lo que te estoy enseñando es que el enojo no es violencia. Que el enojo es una emoción que la puedo transitar y que eso no implica, por ejemplo, hacerte daño. Tener procesos donde yo me acostumbre a no violentar a las crías, a validar sus experiencias, a preguntar sobre sus necesidades y sobre todo a explorar un poco más, porque a veces tenemos la idea de que lo sabemos todo y que no hay nada que preguntar. Y más bien lo que hay que hacer generalmente es estar en conexión. Si yo conecto con mi cría desde un lugar de buen trato, de respeto, de atención, de responsabilidad, muy probablemente eso ya sea en sí mismo un lugar de contención para la cría. Todas las personas adultas que estamos acompañando un proceso de crianza y mientras más tiempo pasamos con ellas, tenemos la responsabilidad y somos responsables de cómo se van comportando. Generalmente los procesos de las crianzas no están desligados del contexto en el que viven. Todo lo que les pasa a las crías tiene que ver con los entornos. Si, por ejemplo, como personas adultas lo que hacemos es solo pelear y pelear y pelear y pelear, y eso es lo que escucha la cría, eso ya le construyó una situación de inseguridad y de estrés que no tendría que estar viviendo. No estamos siendo lo suficientemente protectoras. En términos generales, tendríamos que pensar que la parte emocional es una experiencia que hasta aproximadamente los 21 o 22 años estamos moldeando. O sea, a veces se piensa que solo es en la edad más temprana y no. O sea, hasta pasar lo que llamamos pubertad de manera completa es donde terminamos de moldear o donde terminamos de estar teniendo una responsabilidad en cuanto a lo que viven las crianzas. Entonces, esto es muy importante porque a veces pensamos que ya se hicieron a los 12, 13 años y no, o sea, en ese momento sigue habiendo una situación de mucha necesidad de aprendizaje del entorno porque, insisto, lo más importante es la parte emocional y la sensación de seguridad que me da mi contexto. Muchas gracias a Carla Barrios, psicóloga, por estos comentarios, estas explicaciones. Y ahora les quiero compartir algunas preguntas que han estado llegando en redes sociales y a través de llamadas telefónicas. Nos pregunta Ángel Omar, con todo esto del ejemplo a muy temprana edad, ¿recomiendan la estimulación temprana?
Yo sí, definitivamente. Sí. Yo incluso la realicé con mis hijos y verdaderamente a mí me parece como una experiencia hermosa, no solo por el lado psicomotriz y demás de desarrollo, sino por justamente esa generación de vínculo en donde están, ¿no?, completamente unidos mamá, hijo e hija, ¿no?, en ese proceso, digamos, de desarrollo, y hay una conexión única, ¿no? Entonces, más allá de la parte psicomotriz, que es importante, está esta parte del vínculo y del apego, que finalmente son básicos en la generación de confianza humana. Ok, vamos con otra pregunta. Nos dicen acá, ¿qué pasa con los hijos cuando no hay figura paterna? Llámese padre, tío o abuelo, nos pregunta Carlota Ontiveros. De alguna manera se busca tener una figura de autoridad, ya sea, no lo quiero decir así, pero compensando esa falta de figura paterna, en donde ya sea que mamá cumpla con este rol de figura de autoridad, que esté presente o presente y a la vez un tanto no tan presente por este tema laboral. Sin embargo, es importante que se tenga en cuenta todo lo que puede favorecer teniendo una figura presente, una figura de autoridad presente, y todo lo que puede repercutir si es que no está. ¿Qué se pudiera sugerir? Pues bueno, de alguna u otra forma, acercarse a justamente esta red de apoyo, no para suplantar o sustituir esa figura, sino para obtener un número más alto de herramientas, de repertorios, de estrategias inclusive, para poder compensar esa, pues sí, esa situación tal cual. Okay. Erasmo Morgado nos dice, aún tengo la fortuna de tener a mis padres, ellos nos dieron una formación muy buena. Ahora yo con 73 años, gracias a la educación que les dimos desde casa a nuestros hijos, ellos ya tienen sus propias familias. Todo depende del núcleo familiar en donde se desarrolla uno, y nos envía felicitaciones a todos. Muchas gracias. Gracias. Acá también nos comenta Jesús Alejandro, no hay padres perfectos. Debemos enseñarles a nuestros hijos desde nuestros defectos qué es lo que deben de evitar en su formación como persona. Cuando sean adultos legalmente deben de comenzar a tomar sus decisiones y de ellos dependerá qué camino van a elegir. Muchas gracias por este comentario. Nos dicen por acá también, para ser padre, lo esencial sería que a los jóvenes que se van a casar se les dé un curso de cómo ser un padre y lo que conlleva, porque todo el mundo quiere tener mujer, esposa, una relación, pero realmente no se preparan y no se hacen responsables. Eso se refleja actualmente al ver que muchos recién casados se separan. Muchas gracias por esta opinión, el señor Bernardo Pérez. Muchas gracias por llamarnos y hacernos este comentario. Tenemos acá más preguntas y comentarios en Facebook. Por ejemplo, nos dice Roxana, el papel de los padres creo que no es ser un ejemplo a seguir. El papel de los padres es practicar un estilo parental funcional y efectivo de acuerdo al estilo de comportamiento y personalidad de los críos. Cuando los padres verdaderamente toman las riendas de su propia vida e identifican sus propias heridas de infancia, todo cambia. Pues muchas gracias por su comentario. Rafael Berlán nos dice, es muy difícil, pero se puede detectar lo bueno, todo sirve para que uno mismo mejore con su propia persona, sea original, no imitar, cada persona es única. Pues como decían hace rato, esas decisiones se toman ya en la vida adulta. En la vida adulta, Sí, exacto, porque está padre esto que dicen, en donde no hay padres perfectos, y es una realidad. O sea, somos perfectos en la medida en que embonamos, somos los únicos que podríamos ser padres de ese hijo o ese hijo con nosotros, ¿no? Y aún en los hijos adoptivos así es, ¿no? O sea, biológicamente correspondemos. Pero y en otros sentidos, evidentemente somos seres humanos y no somos perfectos y cometemos errores, y creo que lo importante es admitirlos, o sea, el poder tener esta honestidad para poder decir, oye, me equivoqué, lo siento, sé que te hice sentir mal, sé que esto tal vez te causó confusión, en fin, esa honestidad que tenemos como responsabilidad, siento yo, los seres humanos adultos, para poder corresponder de mejor manera a la vida. O sea, si algo necesitamos tener los seres humanos
es una capacidad de afrontamiento de la realidad. Claro. O sea, la vida justamente tampoco es perfecta, tampoco es parejita, ni es hermosa, ni es linda, o sea, vivimos de todo. Entonces, creo que para darle verdaderas herramientas a los hijos, pues necesitamos darles herramientas de afrontamiento de la vida. Y creo que eso sí efectivamente lo hacemos dependiendo de qué tanto nosotros vamos afrontando, ¿no?, los avatares de la vida, y justo en ello pues creo que están los mejores recursos que podemos ofrecer. Tenemos otro comentario, nos dice Airam: mi hijo tenía un compañero que le hacía bullying y decía que sus tíos eran narcos y que podía desaparecer a quien él quisiera. En una junta me enseñó quién era su mamá y era una señora educada, amable, conozco a su familia y nada que ver con el niño. ¿No siempre los hijos toman el ejemplo de los padres o sí? ¿Qué pasaba en este caso? Lo que pasa es que nosotros nos retroalimentamos de todo el entorno. El entorno no es solo la familia. Puede que en casa haya muy buen sistema de acuerdos, de movilidad entre nosotros, de comunicación, pero existe el exterior, o sea, los amigos, la televisión, la tecnología. Y dado que ahora las actuales generaciones se alimentan y se retroalimentan más de lo tecnológico, de las redes sociales, ahí vamos a obtener ejemplos. Por eso la cultura, tanto del narco y los corridos tumbados, han tenido un gran auge, porque culturalmente se está adoptando como un modelo a seguir. Y hay niños muy pequeños que ya están cantando esas canciones y con esta visión en la que se engrandece un algo culturalmente. Entonces puede que ese niño no lo esté aprendiendo en casa y puede que la mamá nunca haya escuchado un corrido tumbado. Sin embargo, él tiene acceso y el problema es el acceso. Si tú quieres que él consiga mejores ejemplos para que los pueda imitar, entonces tendrías que limitar estos ejemplos que tal vez no son tan saludables o que no quieres fomentar ese camino. Pero ahí es un ejemplo de que tal vez no se le está dedicando el tiempo suficiente al hijo, porque la gente de fuera lo está notando y está diciendo, bueno, ya él se comporta de esta manera, pero ya conocimos a la familia y es completamente distinta. Pero tal vez la mamá ni siquiera está enterada de que el niño hace ese tipo de amenazas y ese tipo de comentarios. Y es que ahí entra otra parte que, insisto, no tiene que ver con buenos o malos ejemplos, tiene que ver con nosotros cómo entendemos la crianza. Y he escuchado muchos papás que a los 15 años ya dicen, pues ya está grande, que tome sus decisiones. Claro que no. Ni siquiera a los 22 podemos tomar decisiones, seguimos perdidos. Y a los 40. Ahora imagínate a los 15 años. Sí, claro. Y entonces empiezan a soltar la rienda y a decir, sí, salte, vete a la fiesta, vete con amigos, cosa que no debería ser tan así. O sea, deberíamos tener un mejor sistema de cuidado para el adolescente, porque entre más tú permites que se vayan y que vivan ciertas experiencias fuera de tu casa, fuera de tu familia, puede que tal vez en casa no pase eso, pero si tú permites que vaya demasiado lejos y que se esté exponiendo a ciertas cosas, lo va a imitar. Por supuesto. Por eso pasan tantas cosas trágicas como adolescentes en secundarias que mataron a golpes a otro adolescente o que abusaron sexualmente a otro adolescente, porque están emulando, están perteneciendo en esa etapa. Y si tú como padre estás soltando demasiado la cuerda pensando que él ya puede tomar decisiones, no es así. Si a los 40 no podemos tomar decisiones, menos a los 15, por supuesto. Y que es muy importante reflexionarlo, porque antes veíamos este tipo de noticias en otros países y ahora que lo vemos ya en el nuestro, pasa muchísimo, ya es para reflexionar. Vamos a ver ahora este testimonio. Es de una mamá que ella es policía y ella nos habla pues cómo es su vida con sus hijos y los miedos a los que se enfrenta. Yo estudié la carrera de Derecho y enseguida me embaracé. Todos me decían que había trucado mi carrera. Con el tiempo fui ejerciendo mi carrera y siendo mamá a la vez. Hace unos años hubo una convocatoria para ser policía y me inscribí. Muchos me decían que era algo muy riesgoso, sobre todo porque yo soy mamá y también por ser mujer. Mi esposo también es policía y él fue de las pocas personas que me alentó a tomar esa decisión. Actualmente mis hijos el mayor tiene 12 años y el más chiquito tiene 10. Siempre me dicen que están muy orgullosos de mí y de que sus papás sean policías. Mis hijos me dicen que cuando sean grandes ellos serán policías también como sus papás. A mí esto de que ellos sean policía, pues también me da mucho miedo porque pues sí es un riesgo todos los días en el trabajo. La verdad, ser policía es un trabajo muy difícil
no solo en el horario, porque estoy todo un día fuera de casa, sino también en el riesgo al salir a trabajar a la calle. Con el tiempo me han ido promoviendo en el trabajo, pero entre más me promueven hay un poco más de riesgo al ejercer mi trabajo. Cuando mis hijos me dicen que quieren ser como yo, me da mucho miedo. Cada vez que yo salgo a trabajar, me imagino a ellos siendo policías y eso me da mucho temor. Dicen que los padres hacen cosas para que sus hijos sean mejores y eso es lo que yo quiero para mis hijos. Y no es que yo tenga un mal trabajo, sino que es un trabajo muy riesgoso. A lo largo de mi carrera como policía, me ha tocado detener a chicos y jovencitos de la edad de mis hijos y me aterra mucho pues el futuro de ellos. Me gusta que mis hijos se sientan orgullosos de mi trabajo porque pues ellos casi siempre les contamos las cosas bonitas, ¿no? Pero la parte difícil, esa es la que me da mucho miedo. Soy una mamá policía y sus hijos se sienten orgullosos de que lo sea. Muchas gracias a esta mamá y bueno, pues ahí tiene también esta parte, ¿no? De pues este miedo tan normal que para ella pues puede ser su vida, su trabajo también, pero el pensar que ese ejemplo les puede causar tal vez o los puede poner en peligro a sus hijos, pues sí, le da miedo y es un miedo muy natural. Por supuesto, pero yo me pregunto si los papás de ellos también seguramente tuvieron miedo, ¿no? O sea, los papás de esta mamá policía y de este papá policía, pues seguramente también tuvieron miedo cuando ellos se inscribieron a ser policías, ¿no? Entonces, finalmente esa mamá, ese papá han enfrentado ese miedo para ellos ser policías y hoy tendrán, ¿no?, que afrontar ese miedo si es que sus hijos desean también ser policías. Lo cierto es que además de poner un ejemplo y de que los hijos estén orgullosos, también están transmitiendo el miedo, ¿no? O sea, también están, decimos que no solo hablamos con las palabras. Entonces, nuestro miedo también se siente, se vive. Y entonces, pues los hijos también vivirán que sus papás viven con miedo el posible futuro que ellos tienen. Claro, por supuesto. E incluso, esto es un escenario, uno de tantos escenarios que puede haber. Algún otro en donde los padres obliguen hasta de cierta manera a estudiar algo o a ejercer algo. En este caso, ser policías. También tiene mucho que ver esta parte de la orientación educativa y la vocacional, ya que de alguna u otra forma se dice que hay que querer, saber y poder. Quiero hacerlo, sé hacerlo, puedo hacerlo, y a partir de eso tomar esta decisión. Pero sí tiene mucho que ver esta influencia que pueden llegar a tener los padres o las figuras de autoridad en este caso. Así es. Ahora, ¿qué hacer cuando la mamá y el papá no concuerdan con el tipo de educación y el ejemplo que le quieren transmitir a sus hijos? Bueno, creo que para empezar es un tema muy complejo porque en teoría los adultos tienen que encontrar un camino en donde puedan encontrarse a la mitad, tal vez, en donde tal vez yo acepto y respeto profundamente que no comparto esa idea y viceversa, pero por algún camino tenemos que encontrarnos para que él se pueda desarrollar en una individualidad sana, en una aceptación de su persona, sin que nuestros conceptos en continuo choque estén afectando a esa persona, porque a veces este choque de querer imponernos en el otro termina formulando una identidad falsa, que al final del día pues no es la idea, ¿no? Entonces, lo más idóneo sería que hablaran y se esforzaran muchísimo y tal vez consiguieran herramientas o mediadores, que sería lo idóneo, para que puedan encontrarse en un punto intermedio, donde no estén chocando continuamente. No cerrarse, ¿no? Porque de repente siempre te cierras en, es que yo tengo la razón y es cuando no llegas a ningún acuerdo. Y ahí está la búsqueda de herramientas, la importancia de tomar un proceso psicoterapéutico para desarrollarte como padre. Yo creo que, y eso siempre lo voy a defender, no hay mejor camino que pueden tomar las personas, tanto antes o después o en el inter, que tomar un propio proceso terapéutico para decir cómo puedo yo orientar, cómo puedo yo crecer, autorrealizarme, mejorar, para que a partir de este autodesarrollo continuo, pues yo pueda orientar mejor y apoyar mejor a esta otra vida.
Eso era lo idóneo, pero... Por supuesto. Y ahora, ¿qué pasa cuando son los hijos los que se rebelan a los valores que les inculcan los papás? Por ejemplo, hace unos días estaba escuchando un podcast que decía... Le preguntaban a un joven que estaba en la cárcel y le decían, oye, ¿alguien de tu familia se ha dedicado al crimen organizado, ha tenido algún problema con la justicia? Y él decía, no, de hecho en mi casa todos eran trabajadores, siempre me dieron un buen ejemplo, pero pues yo siempre me rebelé y siempre hice todo lo contrario a la educación que yo viví en mi familia. ¿Se puede identificar? ¿Se puede trabajar a tiempo? ¿Se puede rescatar? ¿Hay señales? ¿De qué manera podemos identificar que nuestro hijo o nuestra hija no está como tomando este tipo de educación que le estamos dando? Yo creo que de entrada es asumir como padres la responsabilidad real que tenemos y que es estar atentos, obviamente, a todas las señales que estamos recibiendo. Porque efectivamente de ahí está el no dejar, o sea, es que tú tomas la decisión, ¿no? O sea, hay papás que desde los 10 años pues tú tomaste la decisión de estar en esta escuela, pues yo te apoyo. No, pues, o sea, a ver, no, espérame. O sea, yo tomo la decisión porque tú no puedes tomar una decisión a los 10 años en qué escuela vas a estar, en qué escuela no vas a estar. Y evidentemente, entonces, sí hay forma de ir anticipándote a que estas cosas van a ocurrir. Y yo creo que nunca es del todo ajeno el comportamiento de nuestro hijo o hija al sistema familiar. O sea, y esto tiene que ver no solo con la historia de los padres, sino es transgeneracional, o sea, de generaciones anteriores, etcétera. Y en algún momento, o sea, esta violencia o estos problemas con la justicia, etcétera, se han presentado históricamente. Entonces, nunca es ajeno al sistema familiar. Hay que observar y hay que asumir la responsabilidad de lo que ocurre. Un joven o una jovencita llegan a un problema con la justicia porque no hubo un límite suficiente en casa y obviamente no lo hubo en la escuela y pues la sociedad finalmente termina por detenerte cuando alguien no te supo detener a tiempo. Efectivamente, pues nos quedan ya prácticamente 2 minutos para concluir el programa. Gracias por acompañarnos. Rápidamente me gustaría que terminaran con cerrar con alguna conclusión. Comienzo contigo, Marco. Sí, claro. Pues bueno, a grosso modo, el hecho de ser padre, de ser madre, implica una gran responsabilidad. Como ya lo comentábamos, no es nada más quererlo, sino también puedo serlo, tengo la capacidad de serlo. Planear que sea deseado el embarazo, planificar ese embarazo, conlleva una gran responsabilidad. Y mencionábamos al inicio a partir de dónde o de cuándo es cuando se empiezan a originar estos vínculos. Muy bien. Pues yo creo que es a partir de que mamá y papá en este caso toman esa decisión de formar una familia. Muy bien. Muchísimas gracias. No, al contrario. Yo creo que, cerrando esta idea que me interesó muchísimo, es sí tener esta responsabilidad con el desarrollo y la crianza de los hijos y no asumir que ellos son adultos y son grandes, porque durante una etapa muy larga de vida requieren orientación, control, gestión, mucha estructura. Entonces, esto de la criminalidad, pues tendríamos que evaluarla bien, porque no existe tal cosa si hay un sistema muy resguardado en casa que no te ponga en esos contextos. Es qué escuela eliges, dónde, cómo, quién te cuida, quién te observa y cómo yo limito estos comportamientos. Entonces, ser muy observadores. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Pues yo también quisiera compartirles el que hay que aprender también de los errores. O sea, efectivamente, de los errores son experiencias, todo es experiencia. Finalmente se aprende de todo y creo que siempre estamos en ese continuo de aprender. Yo los invito a que ustedes como padres, como madres, siempre estén buscando quiénes son y cómo quieren ser hacia sus hijos. No confiarse, observarlos. Y observarse. Observarse a sí mismos para poder observar a los otros. Efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias, Madi, Fabiola. Gracias, Marco, por acompañarnos. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Oiga, mañana voy a estar también aquí en Diálogos en Confianza. Ojalá nos acompañen. Voy a estar cubriendo a mi querida Cristina Jauregui con el tema Curando tus heridas. Así que los espero también mañana miércoles. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Gracias a Azucena también. Muchas gracias por estar pendiente. Muchas gracias a toda la audiencia. Nos están preguntando de libros que se puedan recomendar. En los comentarios de redes sociales se van a quedar algunos para que ustedes los puedan leer y el programa se queda completito. Nos vemos mañana. El próximo martes. Bye.